¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más a tu canal El Conocimiento Prohibido. ¿Cuántas veces personas no terrestres se han reunido con los gobiernos? Hasta donde me han informado, han habido alrededor de 100, en donde lo he hablado muchas veces en estos programas. Nada menos, uno de los presidentes quizás más polémicos en cuanto al tema de ufología, en cuanto al tema de vida extraterrestres, fue en el discurso que dio en 1987 el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, cuando él dijo: se puede aproximar una invasión extraterrestre. En aquel entonces muy pocos entendieron ese mensaje. Yo no lo escuché porque en ese entonces todavía estaba en lo de mi papá. Entonces no lo sabía. Después que uno ingresa y se sumerge en este mundo del misterio y de extraterrestres, lo volví a escuchar y no tenía sentido en ese entonces todavía. O al menos no el sentido que ahora lo tengo después de mi regreso en Grecia. Ahora vamos a colocar una pieza que hacía falta. Una pieza en donde lo que el presidente de Estados Unidos estaba diciendo en aquel entonces, en 1987, de manera pública, era que tenía información extra, que por el momento no estaba al alcance de todas las nacionalidades. Pero ese mensaje no iba para los países, ese mensaje iba para toda la humanidad. Si hubiese sido para los países, lo hubiera hecho una reunión a puertas cerradas. Entonces, quiere decir que ese mensaje no era para los presidentes, era para todas las masas, era para todos los países. ¿Por qué? ¿Qué lugar, qué sitio, qué fecha más estratégica que una reunión de las Naciones Unidas, donde iba a ser transmitido en todos los países? Entonces, él no estaba hablándole a nuestros representantes de aquel entonces, le estaba hablando a todas las masas y decía: una invasión extraterrestre. Porque él estaba previniendo que pronto se iban a acercar quizás extraterrestres, o quizás no. Quizás eran humanos que habían alcanzado tecnología extraterrestre y estaban haciendo su aparición, o la iban a hacer para presionar al gobierno y poder negociar algunos asuntos que lo veremos en otros programas. 1950. Al principio de la década de 50, los alemanes hicieron la primera presión ante Estados Unidos para negociar estructuras que estaban en el planeta Marte, cerca de los polos. Y Estados Unidos no quería ceder, a lo que los alemanes de aquel entonces, esta sociedad disidente, se le aparece en la Casa Blanca, y esto fue portada de muchos periódicos y documentales hasta ahora, en donde en la Casa Blanca se aparecieron ovnis. Punto número 1, y ellos tuvieron que ceder, porque todo el mundo dijo: bueno, ¿cómo es que esto le estamos pagando impuestos y ni siquiera pueden detenerse? Y se ponen enfrente o encima de la Casa Blanca. Ese fue un gran mensaje que le dieron y una gran presión, una especie de chantaje. Y la segunda, ¿cuándo se dio? Hay que asociar 1987 más esto que verás a continuación. Hace muchísimo tiempo, en Salem, 1952, Santa Ana, 1965. Desde hace muchísimo tiempo estamos recibiendo información sobre objetos ovnis extraterrestres. Y esto sucedió en Bélgica. Hechos inexplicables donde una gran oleada ovni de estos triangulares surcaban los cielos de Bélgica. Precisamente andaban por la frontera entre Bélgica y Alemania. Bélgica, un país donde sabemos muy poco. Y entre eso, de lo que desconocemos es de la oleada ovni de 1989 y 90. Sucede de que entre esos años había sucedido algo inexplicable. Y digo inexplicable porque lo vieron policías,
Y esto fue entre la frontera de Bélgica y Alemania. Primero, estos dos testigos, policías, de los cuales habían avistado a estos objetos que eran triangulares y estaban en el cielo. Eran 3 luces blancas y una roja al centro. Emitía como una especie de parpadeo, porque ahí, entre frontera de Bélgica y Alemania, fue una de las reuniones con extraterrestres Esto describían los policías que sacaba una especie de rayo rojo y que ellos vieron una esfera y algo que descendía dentro de esta esfera roja y se podía materializar. Así lo narraban ya estos agentes policiales y cómo este objeto descendía. El problema sería cuando no solamente fue esto. Muchos avistaron este objeto volador, pero así a su vez hubieron cientos de avistamientos de distintas naves triangulares que se dirigían a frontera con Alemania. Pero ¿qué pasaba en 1989? En la conversación que tenía con los asilados que están en Grecia, que vienen de Alpha Centauri, ellos describían que entre 1980, 90 y 91 hubo una reunión de extraterrestres que venían de la estrella, del cúmulo de estrella, de las Pléyades, específicamente venían de la estrella Electra, en donde ellos dicen que también hay una raza muy parecida a los humanos y que son rubios y que muchos de estos ayudaron a desaparecer a los nacionalsocialistas y que en 1989 muchos de estos querían volver a la Tierra y estaban negociando la liberación de Alemania, recordando que en el mismo año de 1989 y 90 era cuando sucedieron dos cosas históricas. Se derrumbó el muro de Berlín, es decir, ahora Alemania estaba libre. Esa era la primera negociación a la que querían llegar porque querían retornar a la Tierra. A cambio, compartirían la tecnología que habían adquirido con la humanidad. Y el otro era derrumbar el bloque de la Unión Soviética. A lo cual hubieron distintos poderes fácticos que se reunieron en ese momento entre la frontera de Alemania y Bélgica. Los dos puntos acordados serían de que Alemania tenía que ser liberada. 1989, 90. Y el otro que la Unión Soviética tenía que desaparecer. Estos dos hechos históricamente sucedieron en el 89 y en el 90. Posteriormente, cuando habían negociado cómo poder hacer para presentarse al mundo, los gobernantes de aquel entonces, los que pertenecían a los aliados del eje, incumplieron su palabra y adquirieron tecnología, adquirieron la tecnología extraterrestre, mas sin embargo el mundo fue silenciado una vez más de esto. Pero no solamente se buscó hacer este intento de desclasificación de la información de extraterrestres, sino también se hizo posteriormente en el año 1997, donde los mismos ovnis en forma triangular, a lo cual se le conoce como el gigante
de Fénix fue visto por muchísimos cientos de personas. En ese momento, los nacionalsocialistas, los que estaban aliados con los de la estrella Electra, del cúmulo de los pleiadianos, de la estrella de los pleiadianos, rompieron alianza y narraban que se unieron a la Federación Draco, a la que posteriormente se le conoce como la Flota Oscura. En muchas veces han intentado, decían, intentar contactar de manera masiva con los gobiernos, puesto que pensaban que era la manera más adecuada para hacerlos. De estos encuentros, de esta oleada ovni, hay muchísimos registros. Hay radares que indicaban la presencia de objetos no terrestres que surcaron los cielos de la frontera entre Bélgica y Alemania. Pero la reunión, ¿dónde se dio? A pesar que aviones caza seguían a estos aviones triangulares, nada los pudo alcanzar. Era una tecnología que, por lo menos, decían los militares, tenía unos 200 años de adelantada. Pero ¿saben ustedes dónde fue esta reunión? Entre los alemanes que se fueron al espacio con tecnología de esta especie de nórdicos venida de la estrella Electra. Fue en frontera con Alemania y posteriormente a una de las entradas al mundo interno, a la tierra interna que se encuentra en Alemania, de las cuales vamos a hablar en el próximo capítulo, porque hay muchas cosas que desconocemos y las primeras negociaciones con extraterrestres no se daba en Estados Unidos, sino se daba en Europa. Y es aquí donde tenemos que mostrar la información y la vamos a enlazar con todos los acontecimientos que vendrán a suceder posteriormente en América. Muchos extraterrestres se harán pasar por humanos y muchos descendientes de humanos se harán pasar por extraterrestres. Esto que escuchaste ahora fue parte de la información que recibí en la reunión de la isla allá en Grecia. Me parece bastante interesante, ya que ahora entendemos un mensaje de 1987 que estaba previniendo algo que iba a suceder. Esta noticia muy pocos la conocieron. En aquel entonces, en 1989 y 90, muy poco podíamos llegar a saber de lo que sucedía en la otra parte del mundo. Y viceversa, muy poco se sabía. Si no era a través de un periódico o de aquellas televisiones que tenían un alcance mundial. Pero fueron noticias de que no se sabía y por lo general siempre se termina diciendo no sabemos qué fue, solo vimos que voló algo pero no sabemos. ¿Cómo era posible que militares tal vez no lo supieran? Que el ministro no lo supiera o tal vez lo sabía y se hacía el maje, se hacían los desentendidos. 1989 marcó algo muy curioso. Como le escucharon, la caída del muro de Berlín. 90, entre esos años, se derrumba la Unión Soviética. Hay que pensar qué negociaciones probablemente pudieron venir en la siguiente reunión. ¿Y cuándo fue esa reunión? Esa fue en 1997, de la cual ya hemos hecho un programa de ese que se llama El Gran Triángulo, el Gran Gigante. Lo hemos hecho. Y ahí se habló otro aspecto de otra reunión. Es decir, que han habido reuniones para marcar una agenda. Pero como siempre, nuestros gobernantes, o más bien los que realmente gobiernan ese gobierno encriptado, una vez más, violaron ese tipo de acuerdos.
¿m? Pero próximamente vamos a ver muchas cosas más, en donde se irá confirmando probablemente mucha información que los nórdicos han otorgado. Quiero decirles que próximamente va a haber otra persona de YouTube que también ya está recibiendo cierta información de parte de ellos. A veces podemos llegar a pensar que vamos a ver extraterrestres bajando de un gran ovni, pero a veces, aunque no lo crean, los podemos ver bajando de un autobús, conduciendo en un bosque, porque ellos ya están acá viviendo y entre nosotros. Suscríbete a mi canal y espero que te gusten los demás programas que vamos a desarrollar. Hasta pronto.